No te olvides, para tu comentario, el 0416 65 66 609. Teléfono por donde puedes enviar tus mensajes para tus inquietudes y cualquier otra cuestión que a bien consideres debes hacer en este tu programa Opinión Jurídica. Estábamos comentando la parte de hechos en los que los Estados Unidos ha venido incurriendo de manera permanente y digamos que consuetudinaria, como una costumbre de ellos de atacar a los países que así ellos quieran destruir para cogerle lo que ellos quieran de manera impune, porque son totalitaristas, son autocráticos como gobiernos, no como pueblo. Los Estados Unidos, fundamentalmente los Estados Unidos, Francia, España y Inglaterra o el Reino Unido pertenecen a la Carta de las Naciones Unidas, es decir, a la Organización de las Naciones Unidas, que tiene en su seno un documento fundamental que le sirve de ley denominada la Carta de las Naciones Unidas, la cual fue creada el 26 de junio de 1945 y entró en vigor o en vigencia el 24/10 de ese mismo año. En su artículo número 2, ordinal o numeral número 4, está comprendido fundamentalmente estos elementos. Cito: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible en los propósitos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fue creado con el propósito de propugnar la paz, la armonía, la equidad, el respeto mutuo entre las naciones que forman parte de ello, y es a esto a lo que se están refiriendo. Es decir, que los demás países que forman parte de las Naciones Unidas no pueden amenazar ni atacar a otro país, a su sistema de gobierno, a su territorio, a su soberanía, a su independencia, porque le está prohibido por ese estatuto, por esa carta, por esa norma. Sin embargo, ellos, abusando de su poder, de su totalitarismo, de su autocracia, de su poder concentrado en manos de un solo grupo, como es el gobierno, en este caso de Donald Trump y en el caso de España y el Reino Unido, que en estos momentos nos atacan, utilizan la fuerza y no el derecho para sus apetencias. ¿Por qué lo digo? En el mismo artículo número 2 de la Carta Democrática, el numeral 7 dice: ninguna disposición de esta carta autoriza a las Naciones Unidas, es decir, al conjunto de países, a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, es decir, no pueden venir a meterse porque ellos son bravos. Lo niega la Carta de las Naciones Unidas, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta, es decir, no pueden obligarte a que tienes que ir a las Naciones Unidas, a que tú cumplas el capricho de otro país que te intenta amenazar con invasiones, con medidas de prohibición de comprar comida, medicina, de bloqueo de dinero, como lo están haciendo en estos momentos tanto los Estados Unidos como el Reino Unido, que nos ha retenido una inmensa cantidad de millones de dólares en oro para obligarnos a que cedamos a sus pretensiones, que cedamos nuestra soberanía, que cedamos nuestro territorio y que ellos nos saquen, nos roben, porque eso es lo que quieren hacer. Las Naciones Unidas está conformada por un consejo y una asamblea general. El consejo está conformado a su vez
por un consejo permanente y uno no permanente. El permanente está compuesto por 5 miembros. Entre ellos está China, Rusia, está Alemania, está Francia. Es decir, hay 5 integrantes que para que las decisiones se tomen y sean efectivas en las Naciones Unidas, tienen que estar todo ese Consejo Permanente de acuerdo. Sin embargo, cuando llevaron a Venezuela a este Consejo, China, Rusia, dijeron no, ellos tienen que arreglar su problema a través del diálogo, a través de la paz, a través de la conversación con las partes para que lleguen a un punto que coincidan. Igualmente, cuando fueron a la asamblea no permanente, que está compuesto por 10 miembros que nombran de manera periódica, allí igualmente esos 10 miembros dijeron no, ellos deben resolver sus problemas a través del diálogo, de la conversación y del entendimiento. Cuando van a la Asamblea General, que es el compuesto de todas las naciones que conforman las Naciones Unidas, 192 países creo, la Asamblea casi en pleno dijo Venezuela que resuelva sus problemas a través del diálogo, a través de la conversación, que es lo que ha estado invitando nuestro comandante de las Fuerzas Armadas Nacional, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Nicolás Maduro Moro, que ha llamado de manera reiterada al diálogo. En la OEA, que digamos que es el nicho que tiene los Estados Unidos para tratar de presionar a los países, también fue derrotado, porque fue Almagro y su grupo anzueliados con el brazo torcido, porque los Estados Unidos le torció el brazo para que se dieran a todas sus apetencias, trataron de aplicar la Carta Democrática y no pudieron. ¿Por qué? La Carta Democrática en su artículo 19 dice que ningún país miembro puede intervenir en los asuntos internos de otro país miembro, pero puntualiza algo más, dice que no lo pueden hacer cualquiera sea la causa. Esto indica que cuando se van la mayoría de los miembros de la OEA, Organización de Estados Americanos, a el punto 19 de su carta, se clarifican el hecho y rechazan la forma como ellos quieren imponer una medida humanitaria que no es procedente, producto de que nosotros no tenemos una conflagración interna, nosotros no estamos en guerra interna, y una ayuda humanitaria es un apéndice del derecho internacional público que nos indica, derecho internacional público que nos indica a nosotros que el derecho, las vías humanitarias son un derecho humanitario internacional cuando los países que están en conflicto internamente necesitan un tipo de ayuda humanitaria para garantizar los derechos humanos de quienes integran esa fuerza. Ahora bien, dentro de la misma Organización de Naciones Unidas existe una disposición que establece, ya les leí el artículo 2, numeral 7, donde establece que no pueden intervenir ni amenazar, ¿verdad?, la integridad política y territorial de un país para lograr pretensiones individuales. Además dice, en otra parte, y cito, pero este principio, estamos hablando del artículo 2, que es un principio, no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescrita en el artículo 7. Cuando hablamos, al capítulo 7. Cuando hablamos del capítulo 7, ellos nos están refiriendo al artículo 41 y 42 de ese capítulo, que establecen claramente que cuando existen problemas
en un país deben ser hechos de manera democrática. Si no es hecho de manera democrática, entonces el artículo 42 dice que deben intervenir las fuerzas navales, terrestres, etcétera, para tratar de llevar la paz al mundo. En este punto, entonces, vemos que quien está perturbando y quienes quieren crear una guerra mundial son los Estados Unidos, no es Venezuela. Venezuela es la víctima a los que les están haciendo una cofradía, por decirlo de alguna manera, a través de los fake news, a través de las grandes corporaciones de comunicación que quieren hacer un monstruo, cuando en realidad aquí somos los demócratas y ellos son realmente los dictadores, los tiranos, los terroristas, porque los Estados Unidos es un país forajido, es un país de un gobierno delincuente, no el país ni el pueblo, el gobierno es delincuente, forajido, y es a ellos a quienes se les debe aplicar la Carta Democrática, por cuanto el estatuto de la Carta de las Naciones Unidas es la Corte Internacional de Justicia, que forma parte integral de esta carta, y es a los Estados Unidos a quienes debemos denunciar ante los ataques reiterados, agresivos, y que para llevar las pruebas tendríamos que buscar un barco, porque son muchas, miles, que son pruebas públicas, notorias y comunicacional de los ataques, donde ellos nos privan de que vayamos al mercado internacional a comprar alimentos para nuestros habitantes. Cuando tenemos el dinero, no necesitamos que nos den el dinero, o cuando tratan de quitarnos asigio, que es un bien, un inmueble, un bien nacional perteneciente a PDVSA, es de todos los venezolanos, o cuando nos quitan el dinero a través del oro que nos retuvieron en el Reino Unido. Para sus comentarios y un nuevo programa, el 04-16-65-66-609. En el próximo programa estaremos hablando del gran daño que le hicieron a Colombia cuando partieron su territorio en dos y conformaron un nuevo país, Panamá. Panamá era territorio colombiano y los Estados Unidos lo partieron en dos y crearon un país, le hicieron una guerra para crear otro país y lograr sus apetencias. Este país, que es un satélite, el gobierno colombiano, que es un satélite lacayo de los Estados Unidos, ha sido una de las más grandes víctimas después de Vietnam de los Estados Unidos. Hasta un próximo programa.